voz de los protagonistas. En Contextos. Y como cada martes le damos la bienvenida a Toño Miranda, que en esta ocasión continúa con el tema de los eslogan de campaña. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos con los eslogan que hemos platicado un poquito la vez pasada del esquema de los gobernadores, bueno, del candidato a gobernador. Hablaremos ahora de los candidatos a alcalde, los más, digamos, los más populares, ¿no? El primero es el de Jorge Cermeño, que dice, cambia Torreón y llegó la hora. Hay que recordar que lo estamos analizando desde el neuromarketing, no lo estamos analizando desde una campaña de otro esquema legal, etcétera, sino de una situación más psicológica. Hay 4 o 5 emociones básicas que se supone que debe de generar o se generan en el ser humano, que es el enojo, la tristeza, la alegría o de alguna forma como la empatía, ¿sí? Entonces habrá que ver desde esa perspectiva qué generan ciertas campañas. Hablábamos del eslogan de Cambia Torreón. El tema de hablar de cambio es debe de generar en el elector una expectativa de enojo. O sea, primero el impacto debe ser de enojo y luego debe tomar una decisión de cambiar realmente. El problema viene cuando la palabra cambio en México está asociada con decepción. Si yo utilizo la palabra cambio en un tema de campaña va a ser medio complicado. El asunto es que cuando asocio yo a un candidato muy popular, parece ser un candidato muy popular para gente de cierta edad, pero la gente, digamos, joven, que está votando por primera vez, necesita generar otro tipo de sentimiento. Tendría que generar un sentimiento más de empatía y parece ser que esta campaña lo que más genera es un sentimiento, obviamente, de enojo, pero no que lleva a la acción. Hay que recordar que se puede controlar la decisión, pero no se puede controlar el sentimiento. Entonces, si tienes una campaña de 3 meses, 1 mes o 2 meses, tienes que generar el sentimiento adecuado para el target, o sea, para el mercado que tienes que va a votar. Hablábamos la vez pasada de que el candidato, más allá de las propuestas, hablando desde el neuromarketing, tiene que generar impacto mental. Entonces, el impacto en esta campaña de cambio hablaría de una situación un poquito más hacia la decepción que si en realidad al verdadero cambio. Asociándolo con las imágenes, me parece que son imágenes cálidas, imágenes de colores tranquilos, una imagen como bienhechora, como de una persona muy tranquila y de una persona no tanto que puede generar el cambio, sino genera ahí sí la empatía. Entonces parece ser que está contradictorio el neuromarketing con la imagen del... Pero es que bueno, es que cambio, el concepto de cambio en este país no necesariamente está ligado con el enojo, sino con el hartazgo. El hartazgo no necesariamente va acompañado con el enojo, sino más bien como una especie de hastío, de desesperanza, de que pues las cosas no funcionan. Y entonces sí tienes razón, porque por una parte esto que tú propones de lo que significa cambio, por otra parte la imagen del candidato, que es una imagen que para nada refleja enojo, no, sino que refleja a la mejor pues madurez y capacidad y sobre todo porque se está anclando en temas de que cuando fue presidente municipal, exacto, él supo hacer las cosas. Es que va la comprensión. O sea, el tema, yo me parece de Cermeño que tendría que ser, él va al mercado suyo. Creo que ahí es donde se equivoca un poco. El mercado es a la gente de antes. Y la gente nueva es la que no está captando ese mensaje. Tú ponte en lector de 23 años. No, pues no. Va a ver a esa persona y va a decir, qué chido, o sea, parece mi abuelito. Y mi abuelito, digo, pues qué padre. O sea, muy cálido, muy tierno, pero no me representa el cambio. Y el cambio está asociado en México con una decepción. Acuérdate que la sensación es, me enojo, pero como para qué me enojo si no cambia nada, ¿no? Decimos en México, cambia para quedar igual. Ahí es donde a mí me parece la imagen muy padre, pero con un candidato me parecería que ya estuviera más empoderado, no con un candidato diferente. Por ejemplo, empoderado en ese otro target que tú estás diciendo. Es que es el target, sí, que decide. Pero a mí hay algo que me mueve mucho cuando están interpretando esto, porque finalmente o se dirige a la generación Z o se dirige a la generación de los millennials.
Y la verdad es que, bueno, y ahí sí me meto porque medio me alcanzó, soy millennial, pero es que somos una generación bien egocéntrica que difícilmente vemos al parejo. O sea, es decir, yo no le doy o no le cedo el espacio al que está a mi lado. En el discurso sí, pero a la hora que yo con mis acciones lo tengo que dar a conocer, no pasa porque no somos precisamente una generación generosa Claro. o humilde, ¿verdad? O sea, son aspectos de los cuales pues sí, nuestra generación carece y la generación Z aún más. Entonces puede haber un resquicio por ahí donde digamos, bueno, a lo mejor me late votar por esa figura madura porque no es otro como yo. Sí, el asunto es, digo, como candidato... Opuestos. Sí, claro. No es un yo, o sea, entonces, por lo tanto, tal vez le conceda el voto. Y si veo a alguien que le está haciendo al joven cuando no lo es, pues entonces es el chavorruco y tampoco voy a votar por él. Pero entonces más que generación Z o millennials va más bien a los baby boomers, ¿no? Que fue a los que él gobernó en su momento. Claro, o sea, a mí me parece la imagen de él muy congruente, pero muy mala para el momento actual. O sea, me parece que sí es una persona así, generosa, tranquila, afable. Pero los millennials tienen una cosa, si no se identifican, se quedan de lado, son de impacto. Entonces sí tiene que generar un enojo o tiene que generar una emoción desde el neuromarketing. El millennial no te compra algo que no asocia, entonces es muy difícil que vote por el contrario. Vota por el contrario cuando se identificó con alguien y se identifica con el sangrón, con el vacío. Bueno, que me disculpa esta generación, pero es poco empática. Y si le pones una imagen muy empática, pues suena como lejos. Ellos tienen que asociarse muy cercano. Yo, por ejemplo, y yo no estoy de ningún partido, estamos aquí analizando. Yo le pongo una camisa roja a Riquelme en el anuncio que tiene el espectacular de Jalemos Juntos y yo digo, fregón. O sea, está arrastrando esos chavos que están ahí. Pero sin embargo, la imagen... congruente con su eslogan, porque el rojo, o sea, es un color de dominio, de poder. Exacto. Lo que pasa es que no sé por qué no le pusieron la camisa roja, ¿no? Pues porque quisieron suavizar la imagen. Pero suavizar la imagen, de hecho hay una toma, bueno, no es una toma, sino una foto. Él está recargado hacia su lado derecho. Y recargado hacia su lado derecho es que no está tan de acuerdo. O sea, ahí tenemos la parte de lo que decimos como el lie to me, ¿no? O sea, el lenguaje corporal. Pero desde la programación neurolingüística, sí. El movimiento de la cabeza hacia el lado derecho es hacia las emociones. Sí, del lado derecho es hacia el pensamiento. No, del lado derecho es hacia las emociones y del izquierdo hacia las razones. Es que es al revés. O sea, el cerebro trabaja al revés, está cruzado. Ajá. Entonces está hacia la derecha y es un poquito más hacia ese lado. Y aparte como que no está tan de acuerdo. Y aparte la imagen, a Riquelme no le queda la imagen dulce. O sea, dulce. Bueno, por eso es que tuvieron que modificar un poco la campaña, como arrancó a como está ahora. Y el eslogan de menos política y más carácter, claro, tiene que ver con eso, con como el regresar a su esencia. Va dirigido al target, no digo, se platica de mucho esto de andar haciendo el desayuno, pues no le queda. Y ahora hay que ver si realmente, por ejemplo, ese es el target, porque la verdad es que hay que decirlo, o sea, si los jóvenes se involucran en los procesos electorales, hay cambios, pero también hay que ver qué voto duro, por qué voto duro están yendo los candidatos, porque probablemente están yendo por ese voto maduro y no están yendo por el voto joven. Entonces, puede ser que estas campañas pues, más maduras funcionen en esa parte. El voto duro de los partidos no tiene sexo ni tiene edad. Tiene condiciones sociales y económicas. Sí. Entonces, digo, bueno, yo me refiero un poco pensando en la posibilidad que tendría Cermeño, ¿no? O sea, a lo mejor no voto duro, más bien como el voto de la gente con cierta edad, ¿no? Que puede ser que por ahí él esté buscando tener cautivo parte. Si le pones resultados... ¿Qué porcentaje de los votantes sea? Es que es poco. Si le pones un eslogan diferente o una propuesta más de Cermeño diciendo lo que hizo o presumiendo lo que hizo, le iría mucho mejor. Porque la gente no asocia eso. O sea, la gente dice, los chavos, estoy pensando en los chavos. Dicen, pues no, ese señor no, se ve bien, se ve congruente, pero no me llama. Es que el problema de Cermeño es que la campaña no llama. O sea, no te jala.
Y los chavos es que me jale, que se vea algo nuevo. Y no se trata de colores, se trata del concepto. Porque la gente aquí puede decir, ¿a poco un color determina? Determina un color. Estamos hablando de neuromarketing, no estamos hablando de profundización del concepto. Estamos hablando de color, de imagen y de discurso. Pero más en una época, y digo yo, esto lo he podido palpar en los foros y en los debates y en los encuentros que me ha tocado estar en los últimos tiempos, que la gente lo que quiere es sangre. O sea, desafortunadamente. de verdad, Sí. lo que quiere es que te vayas con todo y que entonces se suscite la confrontación, ni siquiera de ideas, sino la confrontación que tiene que ver con los señalamientos de lo que hiciste mal y de lo que y de tus relaciones perversas con otros políticos y con el partido mismo, y de tus fallas y de tus errores. Y cuando no sucede eso, ¿sabes cuál es el juicio? Ay, pues estuvo muy aburrido. Claro, y aparte es la cultura, ¿no? Tenemos una cultura, hay que recordar de dónde venimos. Somos una cultura patriarcal donde el papá tiene que ser criticado y tiene que ser el chisme, pero el papá se sigue quedando con tenemos esa necesidad mesiánica. Ok, la hizo mal el papá, pero lo tiene que resolver él y tiene que ser capaz de salir adelante. Entonces necesita la gente, debido a la cultura mexicana y más del lagunero, decir que el papá resuelva, no que la mamá resuelva. Pero para sacarle los trapitos al papá tiene que haber alguien de la misma naturaleza que él. No estamos hablando de una calidad de campaña, estamos hablando de la calidad de campaña que los ciudadanos también pedimos a veces, ¿no? Porque seguimos pidiendo eso, la gran mayoría, que se critique, que se lave, que se abra, que se ventile, pero luego que se resuelva, porque también somos muy dados al perdón. Ahora, ¿qué tan válido es recurrir al mismo eslogan de hace 20 años? Es decir, utilizar "llegó la hora", que fue el eslogan de hace 20 años y tal vez sí le resultó, ahora ¿qué tanto podría resultarle? Y sobre todo manejar dos eslogans, que es lo que está haciendo. Sí, hay que recordar de dónde venía esa campaña. Viene después del periodo de Mariano López Mercado. Sí. O sea, es donde está la gente muy enojada, donde todavía no aparece Vicente Fox en la escena. Entonces es muy buena, tiene una muy buena reacción. Y tenemos un Cermeño como mucho más vital, ¿no? Con una musiquita así cumbianchera, ¿no? Que luego la quieren poner de gobernador y no funciona tanto. De candidato a gobernador. Aquí ya creo que si hay un mercado, ese ya lo tiene. Me parece que el señor Cermeño ya lo tiene porque mucha gente lo confió en él y le fue bien. El problema es que hay mucha gente nueva que no lo ubica. Claro. O sea, dice, llegó la hora, ¿como de qué? Cambio, ¿como de qué? ¿Y cuál es la propuesta? Si yo digo, esto se hizo antes y esto se va a hacer ahora, dice la gente, ya me checó. Pero más de impacto, me parece que los colores son muy dulces, muy tranquilos, la imagen de él, hay una imagen muy padre, no sé si es con Marcelo, donde uno dice, están como bien padre, ¿no? Con Anaya no parece tan buena la imagen, parece como de dos generaciones totalmente diferentes, ¿no? Es como si fueran dos familias, ¿no? Entonces, pero las imágenes, no sé, es como si Riquelme pareciera con Rubén Moreira, pues no sería buena la imagen en ese momento, o sea, tendremos que tenerlo más solo. ¿Cuál sería como el punto de equilibrio de hablar de todas esas estrategias de neuromarketing y pues la propuesta cívica que están ofreciendo ahorita los candidatos? ¿Cómo poder lograr unir esas dos mundos, ¿no? Para que pues realmente por un lado pues se respete la dignidad del electorado, ¿no? Sí. Y no traicione como pues los principios democráticos. ¿Cómo podremos lograr ese punto de equilibrio? Híjole, es bien interesante tu pregunta porque pues las campañas distan mucho de ser de la calidad de lo que requerimos los ciudadanos. Lo que yo diría es tratar de generar una campaña que encuentre el sentimiento de la población, que está bien ubicado, es el enojo, ¿sí? Pero luego que te lleve a la decisión, que es algo que no involucras mucho. Entonces ahí es donde vienen la sociedad civil, las propuestas que pueden encaminar a toda esa gente. Yo me recuerdo de la ley 3 de 3, estaba ahí Torreón como de los principales promotores. Entonces si hay mucha gente ahí, esa gente es la que puede generar una mayor idea de lo que la sociedad necesitamos. El asunto es que luego se pelean y no estamos acostumbrados a unir.
O sea, si uniéramos algo, un candidato sería excelente que agarrara toda esa sociedad civil. Es por eso, por ejemplo, que Guadiana tiene tanto impacto. Nada más que ya la está regando, porque ya trae a López Obrador en la imagen. Entonces ahí habría que ver, él sí genera ese impacto, o sea, pero nada más es para un perfil más o menos como el de la clase media baja, ¿no? O sea, va de acuerdo al target. Pero es un personaje más como del tío norteño. Sí, claro. Cerote, pero el tío norteño que puede. El tío norteño que sí, pero que te da también risa. Sí, pero un chavo ya te generó algo. A ver, piensa en las dos imágenes. Armando Guadiana con el... No, pues yo digo, en el debate de Ibero lo pudimos constatar. Los jóvenes se engancharon con el enojo de José Ángel y se engancharon también con el irse por la vía libre de Guadiana. O sea, claro, tú le preguntabas algo y el señor te salía con otra cosa, con lo que él quería. Sí, entonces no respetaba. Pero sí genera. Y el personaje que se ve que tiene más trabajado movimiento corporal y voltear a la cámara, que es Guillermo Anaya, porque era impresionante en el debate. Justo terminaba él de hablar y ya terminaba el tiempo. O sea, como que se veía un entrenamiento realmente de qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, pero que tampoco hace clic con la gente, ¿no? Porque lo ven demasiado prefabricado. Lo que pasa es que se ve fresa. Ese problema de Guillermo, o sea, se ve fresa, se ve como artista de cine. No, o sea, pues eso fue lo que hizo que ganara Peña Nieto. Sí, pero en una sociedad diferente, en una sociedad que venía de Calderón, venía de muchísima violencia. O sea, él decía, te prometo y te cumplo. Era la frase de él. Pues habrá oportunidad, Toño, de seguir con este tema, porque todavía faltan algunos otros eslogan, falta el de Miguel Meri, Vamos Torreón, faltan algunos más cierto, que podremos seguir comentando. Gracias, claro. Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, como en el teléfono es 204-7113. Antonio Miranda, psicólogo.